Ahí está. Le damos gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente para alabar y glorificar su bendito nombre. Le damos gracias a Dios también porque estamos llegando a una época, a un momento en que se termina el 2020 y es el momento también de preparar nuestros corazones para algo muy importante que vamos a celebrar en estos días, que como es el nacimiento de nuestro Dios. Ahora vamos a ver una lección que se llama Abrazando el Gozo. Y son dos textos muy interesantes los que tenemos el día de hoy. El primero se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos del 4 al 14. Y el segundo lo vamos a ver al mero final, que es el Salmo 95. Pero yo les aviso el momento para que lo veamos y veamos qué es lo que nos quiere decir el Señor en medio de todo esto. Pero antes de empezar vamos a ponernos en las manos de Dios y a pedirle que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que prepare todo, sobre todo nuestros corazones, y ponga como labrado en piedra lo que es su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder accesar a tu bendita palabra, aprender más de ti, Señor, porque tú hoy nos vas a revelar más cosas acerca de la bendición que has preparado para nosotros. Pero lo hiciste de antemano, Señor, para que una vez identificada nosotros, tomemos posesión de ella. Así como preparaste la tierra para el pueblo de Israel, pero tuvieron que pasar muchos años antes de que tomaran posesión de ella, sobre todo, venir a la obediencia completa a ti. Y entendemos que así es nuestra vida, Señor, de obediencia a ti para tomar posesión de las bendiciones y las obras buenas que tú has preparado de antemano para nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, y hoy estamos aquí y también por medio del internet, Señor, por medio de Facebook Live, para bendecir tu nombre, para que juntos en coinonía estemos glorificando tu presencia y aprendiendo más de ti. Padre Santo, bendice nuestras vidas y danos la oportunidad de entender tu palabra, que cosa que no podríamos hacer, Señor, si no fuera porque tú nos la revelas. Que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y nos muestre lo que es tu voluntad. Gracias por todo, Señor. Ponemos todos en tus manos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les decía, el título de la lección es Abrazando el Gozo. Bueno, el gozo en realidad ha sido una de las metas del ser humano. Esa es la razón por la que hacemos las celebraciones en los días actuales, ¿verdad? En la época moderna, lo que se llama la época moderna, que empieza casi en el siglo XIX, la época contemporánea que ya vino en el siglo XX, y ahora estamos viviendo lo que se llama la época postmoderna. Pues en todo este tiempo, el ser humano ha buscado lo que son las cosas de este mundo para poder encontrar lo que suele llamar la felicidad o el gozo. El gozo. Y lo que nosotros tenemos que buscar es qué es lo que significa el gozo desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo es que Él lo conceptualiza? Me acuerdo que cuando estudiaba los Salmos y cuando me enfrento al Salmo 51, que es un salmo donde David está confesando su pecado, se está desahogando delante de Dios, rogándole por su perdón, porque había cometido fornicación, adulterio con Betsabé, y además había quedado embarazada, y aunado a eso mandó matar a su marido, pidiéndole a su capitán que lo pusiera al frente en la guerra, con la finalidad de que sea herido y muera, y él pudiera responder por su pecado. El todo dolido. Hay unas palabras allá en el Salmo 51, estoy tratando de recordar el versículo. Bueno, hay unas palabras donde David le dice a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación. Y está dando a entender, o está explicando, Dios, el Espíritu Santo nos explica a través de este salmo cómo realmente podemos obtener un verdadero gozo.
un verdadero gozo en medio de cualquier circunstancia y que no dependa de nuestras emociones, sino depende el gozo, como lo pretende decir el salmista, y vamos a hablar de estos tiempos después, depende de nuestra relación con Dios. Un verdadero gozo, nos dice David, nos dice el Espíritu Santo, nos dice Dios el día de hoy, depende de nuestra relación con Dios. Pero nuestra relación con Dios, ¿de qué depende? Depende de Jesucristo. Y no solamente eso, de que nosotros no solamente reconozcamos, aceptemos así, porque sí ocurrió el sacrificio, sino que reconozcamos nuestra condición de pecadores, como David lo hizo en el Salmo 51. Nos arrepintamos de ello, porque todavía hay pecados que hacemos y nos hace sufrir. El verdadero cristiano sufre como sufrió David, porque David conocía a Dios, y el verdadero cristiano que conoce a Dios, cuando comete un pecado, sufre. Y eso es lo que lo hace arrodillarse y llegar delante de Dios y contritarse delante de Él, o sea, estar triste delante de Él y pedir perdón. Pero Dios hoy solo nos perdona por medio de Jesucristo, cuando hacemos válido el sacrificio de Él en nuestra vida. No es que Cristo vuelva a morir por nosotros, sino que es su sangre que ya está en nosotros, como Él mismo dice allí cuando impartía el pan y el vino en la última cena que tuvo con los discípulos. Esta es la copa en mi sangre, que es el pacto hecho con ustedes para perdón de pecados. O sea, la sangre de Cristo servía solamente para perdón de pecados, y eso restablece nuestra relación con Dios. Eso es lo que nos dice el salmista. ¿Por qué tendría que venir Jesucristo? Es la pregunta que debemos de hacernos con naturalidad cada año, cada vez que tenemos que celebrar una fecha como la que ahora va a ocurrir, la del nacimiento de Jesús. Sabemos que históricamente no es cierto que Cristo haya nacido el 24 de diciembre. Sabemos que nació. La Biblia no se encarga de decirnos ni qué día ni en qué fecha. No se encarga de eso. Solamente nos dice, no es importante la fecha ni el día. Es importante el hecho de que haya nacido. Y entonces, cuando nosotros vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es importante el hecho de que Él haya nacido. Quiero decirles, y posiblemente me dé tiempo de repetirlo al final, Él no solamente nació, no se quedó como niño. Y hay muchos que pretenden adorar a un niño. No, Él creció. Él llegó a un hombre de edad ya madura, de los 33 años, que fue cuando entregó su vida. Estuvo 40 días entre nosotros aquí en la tierra, enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y entonces ascendió. Y el que está sentado a la diestra de Dios, hablando por todos los que nos acercamos, queremos acercarnos a Dios. Y lo digo con mucho respeto, no es una mujer, es Jesucristo. Es el que está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros. Y cuando no sabemos qué decir, cuando no sabemos cómo acercarnos a Dios, el hecho de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida hace que Él sea el que interceda ante Dios, como dice Pablo allí en Romanos 8, con gemidos indecibles. Pero ante cosas que nosotros no sabemos cómo decir. A veces cometemos un pecado y es tan doloroso para nosotros que todo lo que solemos hacer es lagrimar, llorar, sentirnos muy tristes, muy lastimados, porque sabemos que ofendimos a quien nunca debíamos de haber ofendido. Entonces, cuando no sabemos qué decir, solamente estar triste, el Espíritu Santo recoge eso. Y el Espíritu Santo es tan amado por Dios que el mismo Jesucristo dice que cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en esta vida ni en la otra, en la vida eterna. No. Se condena el que lo rechaza. Entonces, imagínense usted la importancia
que el Espíritu Santo tiene delante del Padre, que lo escucha. Por eso dice, y vamos a encontrar en la Biblia, que Dios escucha siempre la oración de sus hijos. Porque no es lo que nosotros decimos, es lo que el Espíritu Santo le dice a Dios. Porque tal vez nosotros lo decimos en español, otro en inglés, otro en chino, otro en alemán, otro en francés. Y el Espíritu Santo se lo traduce a Dios en el idioma que Dios entiende. Esa es la maravilla. Y eso es lo bello que nosotros podemos ver. Pues entonces lo que vamos a celebrar no es por la fecha. Qué bueno que tenemos una fecha. Pueden decir, y los historiadores lo dicen, estas fechas son debido a las tradiciones paganas del pueblo romano. Ok, no hay problema para mí, porque para mí lo importante no es ni el día, ni la hora, ni la fecha. Para mí lo importante es que Él nació. Pero más importante aún es que Él nació en mi corazón, nació en mi vida y se hizo mi Señor. No se quedó chiquito, porque en mí también ha crecido su presencia y ha llegado a ser mi Señor. Y eso es de Dios. El apóstol Pedro, cuando le habla a los de su nación, le dice, lo ha hecho Señor y Mesías. Lo ha hecho Señor y Cristo. Allá en Hechos capítulo 2, en el primer discurso que Pedro da, lo dice. Es algo maravilloso. Pero ¿qué era lo que pasaba para estos días? La Biblia nos dice allá en Lucas capítulo 2, la primera parte que voy a ver, los versículos 4 al 7, pero voy a ver nada más el 4 y 5, y después veo el 6 y el 7. Dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Nosotros ya sabemos que había venido la anunciación por medio del ángel, y hay dos cosas interesantes que menciona el ángel. Cuando él se presenta, causa temor, porque es la pureza misma que está delante de uno, que es impuro. Isaías, cuando estaba delante del ángel, el Señor dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Señor. No puede, hasta lo confunde con Dios mismo, que el ángel toma una brasa y toca sus labios y le dice, no te preocupes, el Señor ha tenido misericordia de ti. Bueno, cosas así le dice. Entonces se presenta el ángel ante María. Era una niña de unos 13, 14 años, porque entre el tiempo en que se presenta el ángel y queda encinta, puede haber pasado un tiempo. Entre los judíos había una costumbre: el varón a los 13 años se convertía en hombre y le hacen el bar mitzvah. El bar mitzvah significa hijo del pueblo, es decir, ya era una persona productiva para el pueblo, era un hijo del pueblo y tenía que sostener al pueblo. Y después venía lo que era a las mujeres a los 16 años. Y perdonen que sea así tan directo, cuando ya había pasado por lo menos un año de que su primer ciclo había venido, por lo menos. Entonces, después de ese tiempo, ellas también hacían lo que es el bat mitzvah, que es hija del pueblo, bat mitzvah. Entre los varones era el bar mitzvah, hijo del pueblo, y el de la mujer, el bat mitzvah, hija del pueblo. Era una adolescente nada más desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva judía ya podía ser una mujer de un hombre. Por eso es que María estaba desposada con José. El desposamiento es lo que hoy llamamos el anillo, que le damos y ya hay fecha para casarse. Le da el anillo de compromiso y ya de una vez fijan la fecha para casarse. Eso es lo que en la Biblia se llama estar desposado. Entonces, María recibe toda esa anunciación, se somete al Señor. Antes el mismo ángel Gabriel, había ido con Zacarías, que estaba como sacerdote, y también se asustó y le dice unas palabras: no temas. Cuando se presenta con María,
se asusta, se sorprende cuando oye ese saludo que le hace el ángel y se asusta y el ángel le dice, no temas. Y vamos a ver dentro de un rato que cuando el ángel se presenta a los pastores, estos se sorprenden y les dice también, no temas. O sea, el ángel Gabriel, que es también el ángel que se caracteriza por defender al pueblo de Israel, tiene un papel conciliador, tratando de establecer la relación entre Dios y el ser humano. Pero vamos por pasos. José era descendiente de David y María también. La genealogía que vemos en Mateo es de la ascendencia de David, de José. Y la genealogía que vemos en Lucas es de la ascendencia de María. La de Lucas va desde Adán hasta María. La de José va desde Moisés, Abraham, hasta José. Y pasan por David, solamente que José desciende de uno de los hijos de David y María desciende de otro de los hijos de David. Pero ambos son descendientes de David. Y David era del pueblo de Belén, según podemos ver en Primera de Samuel, en el capítulo 10, en el capítulo 10, 11, donde nos dice que Isaí, Samuel fue enviado a Belén, donde estaba Isaí, y que hasta tenía miedo de ir porque ya Dios había desechado a Saúl. El segundo de Samuel vuelve a decir que esa es la ciudad de David. O sea, ciudad de David, como lo vemos en el Antiguo Testamento, significa el lugar donde naciste. Por ejemplo, yo, ciudad de Mérida, porque yo nací en Mérida. Es la ciudad de Pedro. Mérida es la ciudad de Pedro, porque Pedro nació en Mérida. No sé, Tecash es la ciudad de Juanita, porque Juanita nació en Tecash. ¿Verdad? Entonces así era como se hablaba. Belén era la ciudad de David, porque nació en Belén. Entonces, había empezado lo que es un censo. Los censos lo hacían fundamentalmente los romanos para saber cuántos varones había y poder evitar una rebelión. Porque a los romanos no les gustaban los judíos como soldados, porque los judíos guardaban el sábado. Y si el sábado había un pleito, los judíos dejaban las armas y se iban a adorar a Dios. Y no les importaba que los matasen o los castigasen por eso. Primero estaba el sábado para ellos. Entonces a los romanos no les convenía. Por eso, si los tenían en el ejército, los tenían en otro tipo de funciones donde no los podían obligar a trabajar en sábado. Eso era la cuestión de los judíos. Pero hace el censo para saber cuántos hay, pero también para saber cuánto dinero va a recoger con impuestos. Porque son los varones los que pueden aportar, porque en ese entonces las mujeres ayudaban, pero no recibían un dinero a cambio. Era un problema, sobre todo con las viudas. Por eso los apóstoles, cuando empezaron el movimiento de Jesús, allí en el libro de Hechos, se preocuparon mucho por las viudas. Quedaban totalmente desamparadas. Bueno, José era descendiente de David y María también. Y también hay la posibilidad de que ambos hayan nacido en Belén. Pero estaban en Nazaret. Y es allí donde al final se establecen cuando regresan de Egipto. Porque el ángel los manda para Egipto porque Herodes, ustedes conocen esta parte, quiso matar al niño. Y de Egipto, cuando regresan a Israel, van a Nazaret. Y es de allí de donde él es llamado Nazareno. Pero Jesús nace en Belén también. Y es muy ilustrativo esto. David nació en Belén. José y María nacieron en Belén porque eran de la descendencia de David. Y Jesús también nació en Belén, de la descendencia de David. Es decir, la descendencia de David es del pueblo de Judá, el hijo de Jacob, de Israel, Judá, uno de sus hijos. Entonces, Belén es el lugar de donde nacían los reyes, todos los reyes y todo. Cuando se perdió esa línea, se perdió. 480 años antes de que esto ocurriera, se pierde todo lo que es la monarquía en Israel con la conquista de Nabucodonosor sobre Israel, llevando cautivos a los israelitas, y es ahí donde se va Daniel. Esdras y Nehemías parece que ya nacen en la diáspora,
pero ellos crecen como judíos. Bueno, eso es interesantísimo. Pero hacía 480 años que ya no había descendencia, o había descendencia, pero no podían tomar el rey, y de repente aparece uno, que es Jesucristo. Y nosotros vemos aquí, hay aproximadamente de Nazaret hasta Belén unos 120 kilómetros, más o menos unas 74, 75 millas. En carro, a la velocidad que nosotros manejamos, en una hora ya estamos allí, ¿verdad? Pero a ellos les llevó varios días, porque no solamente iban caminando, iban con un burrito, y además iban con una mujer encinta, estaba embarazada. Entonces, habían caminado todo eso, ya se imaginan cómo llegaron ellos cansados. No fue un viaje fácil. Puede parecer sencillo. Tampoco viajaron solos. Los caminos eran peligrosos. Tuvieron que viajar en una caravana. Tuvieron que viajar en una caravana de los que se iban a empadronar en Belén y en los lugares que ellos iban cruzando. Los que nacieron en Jerusalén, hay que cruzar por Jerusalén. Los que nacieron en Jerusalén ahí se quedaban y siguió la caravana hasta los que nacieron en Belén. Interesantemente llegan a Belén y empiezan a buscar un lugar donde hospedarse y no lo encuentran. La Biblia, o sea, Lucas nos da una palabra diciendo allá en el versículo 7, no había para ellos lugar en el mesón. Pero esa oración, no había para ellos lugar en el mesón, no es que no había cuartos. ¿Qué es lo que pasa aún en nuestros días cuando es época de vacaciones? Suben los precios de los hoteles, de las hostage que le llaman, o de las rentas. Sube todo, hasta los pasajes de autobús, tren, avión, todo sube. En este caso para Belén no era diferente. Los comerciantes, viendo tanta gente que estaba viniendo, porque sabían que tenían que empadronarse, porque era una orden del César, entonces también suben los precios. Entonces, varios eruditos contemporáneos andan diciendo que no es que no había cuartos, es que para la pobreza que era de José, o para tanto María como José, seguramente tenían su guardadito, porque el niño iba a nacer, estaba embarazada, y ambos lo sabían. Entonces no podían pagar el cuarto. Esa es una posibilidad. La otra es que estaba lleno todo. También es posible. Todo eso es especulación. El único que nos habla de los evangelistas, el único que nos habla de esto es Lucas, y no da a entender nada en ese sentido. Pero es muy posible, porque después vemos en el mismo Lucas al joven que pidió la herencia a su papá, el hijo pródigo. Dice que él estaba trabajando, cuidaba cerdos y ganaba un jornal diario. Y el jornal era la cantidad de dinero que se había establecido por ley para que una persona, una familia pudiera vivir al día, lo que hoy llamamos el salario mínimo. Que es injusto, está bien, pero en ese momento ahí estaba el jornal. Podría ser injusto, está bien. Lo que no había en ese lugar era comida, porque ibas con tu dinero a comprar comida y no había. Por eso el joven se inclina y dice, Señor, ¿cuántos obreros en casa de mi padre tienen pan? Y yo aquí padezco hambre. No era que no podía comprar, era que no había. Eso nos hace pensar que es posible, que no es que no había cuartos, sino es que estaban muy caros. Salían del alcance. Es una posibilidad, les repito, ¿verdad? Es una posibilidad. Bueno, después vemos allá en los versículos del 5 a la primera parte del 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Nada más quiero recordar, este es un estudio bíblico. Por eso es que me voy a lo que es el lenguaje en el que fue escrito esto. Miren, cuando dice se cumplieron, es natural pensar que estaban preparados. Habían llevado pañales, habían llevado lo que necesitaban para en caso de que en el camino se diera un parto adelantado. Ellos reaccionaban como cualquier padre o madre, o ambos, cuando están embarazados. Ustedes que han sido madres deben entender esto. Los que hemos sido padres también sabemos
todo lo que nos movemos, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, déjame ir un rato caminando y tú muévete el burro. No, sigue en el burrito tú. Uno lo hace porque ama a la esposa, ama al bebé que van a nacer. Y ya Dios había puesto ese amor en el corazón de José. Pero hay una cosa que me es muy interesante en todo esto. Además de que se cumplieron los días del alumbramiento, del nacimiento de Jesús, nos dice la palabra, dio a luz a su hijo primogénito. Léalo, allí está. Dio a luz a su hijo primogénito. Hay quienes dicen, fue el único. A pesar de que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús, también es lo mismo que dice que él fue único, que María siguió siendo virgen, que no tuvo más hijos, a los que se menciona son sus primos. Yo aquí les voy a tener que desmentir. La palabra griega que ellos utilizan para hablar de primogénito, y así se utiliza en toda la Biblia, porque el Antiguo Testamento se tradujo al griego, es protótokos. Si lo quiere apuntar, apúntelo. Protótokos. P-R-O-T-O-T-O-K-O-S. Protótokos. Quiere decir primogénito, el primero. Hijo protótokos quiere decir que era el primer hijo. Es lo que significa. Si quisiera decir que es el único hijo, diría monogenes. Monogenes. Con S al final. Monogenes quiere decir único. Y si Lucas quisiera darle un lugar preponderante a la madre de Jesús, lo tiene, porque el ángel se lo dijo. Lucas la deja allí donde el ángel la puso, bienaventurada entre todas las mujeres, bendecida. Hay un libro que yo empecé a leer, me fascina, que se llama Médico de Cuerpos y Almas, de Taylor Caldwell. Es la historia del evangelista Lucas. Y ahí viene la entrevista que Lucas le hace a María. Y mire, si usted lo lee y no se conmueve, y yo, bueno, les digo, yo hasta lloraba cuando lo leía. Y anoche todavía estaba leyendo una parte de esa. Por eso se lo recomiendo. Me fascinó. Y no lo terminé de leer. Si lo pueden conseguir, consíganlo y léanlo. Se llama Médico de Cuerpos y Almas, de Taylor Caldwell. Si quieren, después les doy bien el nombre. Bueno, regresando. El evangelista usa la palabra protótokos para decir que fue el primero. Por eso ahí en Mateo 8 del 19 al 21, 13, 55 y 56 de Mateo. En Marcos 6, 3 y en Juan 7, 5 se insinúa, se demuestra que tuvo otros hijos. Y es de entonces donde viene la tradición y dice, no, pero es que no eran hijos, sino eran los primos de Jesús. Y hay una versión antigua de la Reina Valera que trae como una pie de página. Yo lo vi. De hecho, esas son las cosas que yo estudio. Hay un pie de página que dice, eran sus primos. No sé por qué lo diría, porque la palabra que usa Lucas es adelphos. Y adelphos significa hermano. Si que hubiera querido decir primos, la palabra griega sería anepsios. Pero no dice anepsios. Anepsios está una sola vez en el Nuevo Testamento. Y está ahí en Colosenses, cuando Pablo dice que Bernabé, no sé por qué lo traducen como que Marcos era sobrino de Bernabé. Pero lo que está diciendo es que Marcos era primo de Bernabé. Y es cuando usa la palabra anepsios. O sea, sí está esta palabra en el Nuevo Testamento, una vez. Pero adelphos está bastantes veces. Y siempre se refiere a hermanos. Y no a hermanos de fe, hermanos carnales. Esa es la palabra adelphos. Por eso dice protótokos, o sea, el hijo primogénito, el primero. Hay una tradición que dice que Jesús tuvo dos hermanas, de las que se hablan allí en la Biblia también. ¿Quiénes son? ¿Quién es este? ¿No es Jesús el hijo del carpintero José? Están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros. Y dice que ellas se llamaban, aquí lo tengo, Licia y Lidia.
Es una tradición confiable, cristiana, fuente extrabíblica, pero es confiable. Los eruditos de antes y aún los del día de hoy dicen que es una tradición confiable. Licia y Lidia eran las hermanas de Jesús. Pablo, cuando habla de hijo único, usa la palabra monogenes. Los evangelistas, cuando hablan de hijo único, hablan de monogenes. Cuando ustedes leen en Juan 3:16, porque dio a su hijo unigénito, ese unigénito, es de que es el único, utiliza la palabra monogenes. Y cuando habla de aquella viuda cuyo hijo se le había muerto, dice que era su hijo único, utiliza monogenes. Y cuando habla de aquel personaje que decía que su hija era única, utiliza la palabra monogenes. O sea que nos está diciendo eso, que cuando los evangelistas quieren decir único, utilizan la palabra monogenes. Pero cuando es el primero entre varios, utiliza la palabra protótocos. Entonces, María no tuvo un solo hijo, sino tuvo otros hijos después. Eso es lo que nos da a entender la Biblia y el lenguaje. La otra cosa que nosotros vemos, nace la criatura, lo envuelve en pañales y lo pone en un pesebre. Nosotros los cristianos y la tradición cristiana sobre todo desde el siglo IV de nuestra era, ha idealizado el pesebre. La palabra griega para pesebre es fatné. Fatné, como decir un poco gordo en inglés, fatné, pero es una sola palabra. Fatné. Es la palabra pesebre. Ahora, ¿qué significa en español fatné? Fatné significa lugar donde comen los animales. O sea, el pesebre donde acuestan a Jesús es aquel lugar donde le ponen la comida a los animales, que seguramente lo tuvieron que limpiar y tuvieron que poner más pañales. Ponen allí paja y todo eso y unos animales cerquita. Pero yo he notado que cuando los animales tienen cerca paja, aunque no tengan hambre, comen. No pensé que era Jesús. No idealicemos. Estaban en un establo. Los establos en ese entonces eran cuevas, no era de madera como a veces lo pintamos. ¿Y sabe a qué olía? A los animales que guardaban en el establo. Olían a sus orines, sus estiércol, sus babas que le salen a los animales, su sudor. Olía todo eso. Ese es un establo. Allí fue donde nació Jesús. Pero no lo estoy diciendo para que lo tengamos compasión o sintamos, ay, qué pobrecito. No. Él decidió hacerlo así. Porque al haberlo hecho así, se cumplen todas las profecías que se estaban cumpliendo. Acuérdense que los discípulos de Juan el Bautista buscaron a Jesús para preguntarle, mira, el maestro nomás le dice, si eres tú el que habría de venir o esperamos a otros. Y él dice, vayan y díganle a Juan esto. Y él dice que en ese momento sanó a los enfermos y todo. Y le dice, los enfermos son sanados y a los pobres les es predicado el evangelio. O sea, se cumplía que él entendía muy bien como ser humano la naturaleza del pobre y de que la pobreza es causa de la injusticia y la explotación de los ricos. Él lo entendía así. Por eso algunos bautistas conservadores me dicen, Pedro, tú eres liberal. No, es lo que yo veo en la Biblia. Vean allá en Lucas capítulo 8, donde el Señor Jesucristo lea a Isaías. Lo menciona. Y allí dice cuál es su misión, a qué vino. En Mateo, cuando le presentan diferentes circunstancias, dice que él vino a los de Israel. Juan dice allá en 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús tenía un propósito para hacer así. Pero viene algo interesante después de eso. Ya sabemos lo que es un pesebre, cómo era el pesebre y que lo idealizamos mucho. No estoy diciendo que eso está mal. Puede seguirlo haciendo, pero no olvide
que para Dios no era eso lo importante para Dios se manifestó ya con la presencia del ángel, con el anuncio de los profetas. Pedro decía que los profetas antiguos miraban a las escrituras para ver quién era el que habría de venir. Y no estaban listos cuando él llegó. Y la verdad, hasta el día de hoy hay muchos que no están listos para recibir el nacimiento de Jesucristo. Por eso se embriagan, por eso comen hasta hartarse y hacen muchas cosas ese día. Visitan, explotan, se olvidan de los necesitados. Y aquí soy yo el que importa. Mientras que él ese día nació porque no se importaba tanto él. Le importábamos nosotros, tú y yo, que esa es la razón del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sus padres, a pesar de ser descendientes de David, no tenían el legado real, pero él sí, dice la Biblia, que asume y va a asumir en su momento, sobre todo en el milenio, el trono de David. Hay muchas cosas muy lindas alrededor de eso. Vemos los versículos 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Vean qué bonito. Imagínense toda la escena. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo tercera vez, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Voy a detener un tirito aquí. Cuando yo leía nuevas, la palabra que utilizan en griego es la palabra evangelium. En otras palabras, lo que nosotros decimos evangelio. Y mucha gente olvida que los primeros en predicar el evangelio fueron ángeles. Si a usted no les impacta eso como me impacta a mí, ay Dios mío, no conoce al Señor que nació y al cual usted se lo va a celebrar en estos días. Cuando dice, les doy nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles son esas nuevas? ¿Cuál es ese evangelio que estaba anunciando el ángel? Porque es la palabra griega que utilizan aquí. Evangelio. Quiere decir buenas nuevas. Pero también puede ser solo nuevas. Y dice nuevas de gran gozo. Es decir, aquí viene de dónde surge el gozo, el verdadero gozo del cristiano. ¿Y qué es lo que dice el ángel? Dice que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, Belén, un Salvador. Salvador es la palabra Jesús o Joshua en hebreo. Les ha nacido Joshua. Si les hablaba en hebreo a esos pastores, les nació Joshua, que quiere decir Salvador, libertador. Eso es lo que significa la palabra latinizada Jesús. Hay quienes han tratado de ver otras cosas en este de Jesús. Y es que Jesús en griego significa, no, Jesús en hebreo significa esto. Y digo, pero qué brutos, ningún idioma se interpreta un nombre. Por ejemplo, en hebreo no vamos a interpretar un nombre en latino, porque a lo mejor dice otra cosa. ¿Sabe que Susim es caballo, yeguas? Sus es caballo, Susán es como caballos, Susim es yegua, caballos, el plural de caballos. Y cuando decimos a una mujer Susana o Susi, ¿le estamos diciendo caballo? ¡No! Porque no es lo mismo agarrar un nombre en español y encontrar su interpretación en hebreo, porque a lo mejor dice otra cosa. Y lo mismo pasa con Jesús. Porque G es el artículo él y sus es caballo. No, qué blasfemia. Cuando yo vi esto en Facebook, puse un montón de cosas, claro, me cortaron. No, yo no soporto eso. Jesús quiere decir Salvador.
Y el anuncio del ángel era, les ha nacido el Salvador. Ya no tenemos que esperar que nazca, ya nació. Vamos a celebrar que es diferente. Es como decir su cumpleaños. Vamos a celebrar. No me voy a hincar ante un chiquillo, me hinco ante el Señor. Porque Él es Dios, parte de la Trinidad. Y es el Salvador. Porque eso significa Joshua. Eso significa Jesús, el Salvador. Y fue un ángel el que lo anunciaba. Y es lo que quiero que tomen muy en cuenta. Un ángel el que decía, el evangelio es, nació el Salvador, que es Cristo. O sea, el ungido, Christus. En griego quiere decir ungido, que es la palabra Mashiach en hebreo, que es ungido. Cristo, cuando decimos Jesucristo, decimos el Salvador, el ungido. Y si decimos nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo que es el Salvador, el ungido de Dios y es nuestro Señor. Y aquí lo está diciendo el ángel, es Jesús, es Cristo y es Señor. Allí, síganlo leyendo como yo lo estoy leyendo. Dice, en la ciudad de David, un Salvador, Jesús, que es Cristo ungido y Señor, nuestro Señor. O sea que cuando usted dice nuestro Señor Jesucristo, está diciendo palabras bíblicas para estar repitiendo lo que el ángel dijo. Y ese es el evangelio de Dios. El evangelio no es lo que yo he vivido, ay, que yo era un borracho y que ya no soy un borracho, yo era un drogadicto. No, ese no es el evangelio. El evangelio es la proclamación del Salvador, el que puede hacerlo, el que me hizo a mí cambiar, el que me hizo dejar el alcohol, las drogas, las mujeres, esto, lo otro, la vida disipada. Ese es a quien hay que proclamar. Hay quienes creen que, y yo le he oído a muchos predicadores, es que de repente vino el Espíritu y me dijo, dale tu anillo a ese joven que no te qué, y yo se lo di. Y toda la gente, gritando. Entonces, pues yo he oído esas predicaciones y digo, y este es un evangelista. No está proclamando a Jesucristo, se está proclamando Él. Aunque usa la Biblia, pero se proclama a Él. Y ese no es el evangelio. El evangelio, véalo, aquí lo dice Lucas, allá en los versículos 8 al 14. Dice, es el Salvador, que es Cristo y que es Señor. Dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño, ya le dice cómo lo van a encontrar. Acostar en un pesebre, ya hablé del pesebre. Ya dije que 3 veces el ángel mencionó, no temáis, eso es importante. El ángel es conciliador. Y nos está diciendo, hermanos, tú y yo debemos de ser conciliadores. Por eso Pablo dice que nosotros estamos aquí para reconciliar al mundo con Dios. Para acercarlo a Dios y que ellos se reconcilien. Somos medios de reconciliación, no la razón de la reconciliación, porque la razón de la reconciliación es Cristo el Señor. Y eso es lo que vamos a celebrar. Eso es lo que vamos a ver. Entonces el llamado es mis hermanos, mis hermanas, amados y amadas. ¿Has encontrado en Cristo tu Salvador? ¿Has encontrado al Mesías? ¿Tienes a Jesús, como su nombre lo dice, es tu Salvador? Él es tu Salvador. ¿Lo tienes? ¿Lo has encontrado? ¿Has sido perdonado por Dios de tus pecados? ¿Se lo confesaste a Él o a una persona? Y te hablo a ti que me ves también por Facebook o por internet, por donde sea que me veas. Te hablo para decirte a quién le confesaste tus pecados. Porque la Biblia me enseña que solamente le puedo confesar mis pecados hechos a la persona, en este caso, con nuestra maldad, hemos ofendido a Dios. Entonces, a quien le debemos confesar nuestros pecados es a Dios. Y solamente vamos a recibir el perdón por medio de Jesucristo. Y esa es la razón
que va a haber dentro de 4 días, el nacimiento de Cristo. Y la razón es la reconciliación con Dios. Señor, qué maravilla, qué bendición que el día de hoy estoy recordando una vez más cuando yo me reconcilié contigo, cuando tú te reconciliaste conmigo. Porque me diste la oportunidad al permitir que Cristo venga. Ahí toma sentido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo monógenes, único, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí toma sentido. Lo han dicho tanto que pierde sentido para nosotros. No lo permitamos. La razón de la Navidad no es la comida, no es la fiesta, no son los regalos, no es Santa Claus. La razón de la Navidad es Cristo Jesús. Y esa es la que nosotros nos debemos. Esa es la que lo debemos seguir. Debemos recordar que sin una confesión a Dios por medio de Jesucristo, el consabido perdón por aceptar el sacrificio del Santo Hijo de Dios, sin nada de eso, sin nada, si tú no te confiesas, si no recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya estoy en la etapa, en la última, la recta final. Cualquier fiesta que hagas no hace ninguna diferencia. Si vas y te confiesas ante mí o ante cualquier otro, tampoco hace ninguna diferencia. Porque para eso está el Espíritu Santo de Dios, para eso está Jesucristo. Y si nosotros no lo recibimos a Él, no lo hacemos por medio de ellos, el Espíritu Santo y Jesucristo, no lo estamos haciendo ante Dios. Ahí entra el Salmo 95 y termino con eso. El Salmo 95, versículos del 1 al 3. Ay, se me perdió. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Ahora toma sentido el Salmo, ¿verdad? Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande, aleluya, el gran Rey sobre todos los dioses. Entonces, el Salmo toma un sentido tremendo para nosotros, los cristianos, cuando dice: aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, porque la alabanza a Dios se alaba a Dios por lo que Él ha hecho, se adora a Dios por quien es Él. Ya lo he dicho en otros estudios. Entonces el Salmo nos está diciendo que debemos de alabar a Dios por esa proeza tan grande de dar a Jesucristo, su único Hijo, por ti y por mí. Y esta es la grandeza del Evangelio de Jesucristo, que tú y yo somos reconciliados con Dios, y el 24 de diciembre es el día en que lo vamos a recordar. No te olvides de que ese día, ok, si tú dices nació a medianoche, ok, no hay problema, ponte a orar. Lo importante no es el día, no es la fecha, ni tampoco es la fiesta. Lo importante es que es Jesucristo. ¿Y sabes por qué nació en un pesebre? Porque Él no requería de fiestas por su nacimiento. Somos nosotros los que se las pusimos. Entonces, Cristo es la respuesta a todas tus preguntas. Y cuando ya tengas a Cristo como respuesta a la pregunta principal de tu vida, vas a encontrar la respuesta a todo lo demás. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos, Señor. Bendice nuestras vidas y graba tu palabra en nuestro corazón. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.